Personal de salud de Huehuetenango gestionó seguridad perimetral para el edificio donde se encuentra un cuarto frío con un lote de 1.500 pruebas para detectar COVID-19, pero que no pasaron las pruebas de calidad y que incluso se cree que son falsas. La compra de 30.000 pruebas falsas por el Ministerio de Salud provocó críticas por posible corrupción, mientras el fabricante negó estar implicado en el fraude. En esta emisión le damos más detalles del tema. Bueno, y son precisamente temas muy importantes que vamos a destacar esta noche, pero tenemos mucho para usted, así es que le agradecemos desde ya que esté con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a las noticias. 14 funcionarios son investigados por pruebas falsas para detectar COVID-19. Empresa proveedora redujo precio de oferta para 30.000 test que resultaron de mala calidad. Ministerio de Salud desconoce llegada de vacunas adquiridas por medio del mecanismo COVAX. En tanto, avanzan negociaciones para compra directa. Israel donará 5.000 vacunas. Con votos a viva voz, Congreso inicia elección de magistrados de Sala de Apelaciones, cuya nómina quedó integrada por 270 aspirantes. Exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones reconoce error al otorgar constancia de inscripción a la constructora encargada del libramiento de Chimaltenango. El destape de la compra de 30.000 pruebas para COVID-19 falsificadas por parte del Ministerio de Salud ha provocado un cruce de señalamientos. Quien era en ese entonces gerente general señala como responsable al viceministro Francisco Coma. Sin embargo, la titular de la cartera, Amelia Flores, lo defendió y devuelve la culpa a Ronaldo Estrada. Diga que aquí entraron las 30.000 pruebas cuando no entraron. ¿Quién dio esa orden? Una anomalía que se detectó en los hospitales del occidente de nuestro país nos ha traído hasta la zona 16 de Ciudad de Guatemala, en donde opera una empresa que habría vendido hasta 30.000 pruebas falsificadas para la detección de COVID-19 al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El fiscal contra la corrupción, Estuardo Campo, explicaba el caso este lunes en Noticiero Guatevisión. Las pruebas no contarían con los estándares necesarios para poder detectar el COVID-19, así como una serie de falsedades en cuanto a documentación que fue presentada por parte de la empresa que fue adjudicada. Y esa empresa es Cron Científica e Industrial Sociedad Anónima, que presta servicios en educación, ciencia, tecnología y, por supuesto, salud. Tan solo en 2020 se hicieron con 51 concursos para proveer al aparato estatal. 24 de ellos fueron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Uno de esos concursos, adjudicado por 7.350.000 quetzales en septiembre del año pasado, es el que recoge esta trama de pruebas falsificadas. Ronaldo Estrada, gerente general del Ministerio cuando se hizo aquella operación, señala que el problema no estuvo en el proceso de adjudicación. La esencia del evento de licitación está totalmente transparente, es completamente transparente, se adjudicó el más barato. Sin embargo, tal y como señalaron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, hay anomalías en el concurso. Según el portal de compras y contrataciones del Estado, 3 empresas distintas entraron en la contienda por ese concurso. Cron no era la más barata, pues valoró los bienes a vender en 8.010.000 quetzales. A pesar de que, en teoría, los oferentes no llegan a conocer el estado de la competencia, a Cron se le adjudicó por un costo inferior al presentado. Noticiero Guatevisión se dirigió al residencial San Gaspar en la zona 16 de Ciudad de Guatemala para buscar una postura de la empresa, pues no atendieron a las solicitudes por teléfono. Sin embargo, no hubo permiso para ingresar. Estamos buscando la sede de Cron Científica e Industrial, nos dijeron que era en el número 13 de aquí. Sí, pues tiene que llamarlos a ellos para que lo dejen estar, ¿no? Sí, el intercomunicador no funciona, ¿verdad? No, tiene que llamar por teléfono. Ah, ok, pero si es aquí. Sí. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. Vale. Por contrato, las pruebas debían llegar al almacén central en zona 7 antes de distribuirse a los destinos finales. Sin embargo, esto no ocurrió. El problema es que era imposible entregar en zona 7 porque no tenemos puertos fríos y esto lleva cadena de frío.
realidad que desmiente la propia ministra. El gerente nos explicaba en ese momento que él imaginó que en ese lugar no había una cadena de frío adecuada para poder almacenar el producto. Él lo pensó y les dijo, miren, de una vez. Además de la denuncia que la ministra puso en el Ministerio Público, la Comisión Presidencial contra la Corrupción está investigando el caso. Yo mencioné 14 personas involucradas directamente dentro del proceso del evento, ¿verdad? Estamos determinando si hay una posible responsabilidad de cada una de ellas o no. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Durante una visita a Huehuetenango este martes, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió al presidente Alejandro Yamatei que, en aras de lograr transparentar el caso por la compra de pruebas falsas PCR para detectar COVID-19, que separe del cargo a todos los funcionarios implicados. Agregó que este tipo de casos deben ser investigados por el Ministerio Público porque es un crimen de Estado. Al igual que muchos guatemaltecos, pues yo también estoy indignado. Resulta un crimen contra la salud y contra la vida de las personas que esa situación se pueda dar. Así que lo mejor es que se pueda avanzar en la investigación y se defina qué fue lo que ocurrió. Yo creo también que en aras de una investigación transparente y objetiva sería muy recomendable que el señor presidente separe, en tanto la investigación avanza, a los funcionarios, no importa el nivel en el que estén, que hayan estado participando en este proceso, porque eso permitirá realmente que los órganos de investigación tengan mejores resultados en el trabajo que deban realizar. Y autoridades del área de salud de Huehuetenango dieron detalles de cómo detectaron las anomalías en adquisición de pruebas PCR para COVID-19. Las compras se realizaron en el Ministerio de Salud por un monto superior a los 7 millones de quetzales. En el área de bodega, el encargado, al realizar las pruebas con reactivos, detectaron que no hubo resultados favorables, por lo que se descubrieron irregularidades, las cuales se comunicaron al director departamental, quien envió una alerta al ministerio. Esto permitió que iniciara el proceso de la denuncia por la adquisición de los test. El caso se mantiene en reserva. Personal de salud ya gestionó seguridad perimetral para el edificio, donde se encuentran en un cuarto frío el lote de 1.500 pruebas. A la investigación correspondiente, pues le toca a nivel central y a las instituciones correspondientes. Es importante recalcar que se ha hecho un esfuerzo muy grande en Huehuetenango. Las pruebas que hemos utilizado para los eventos de 72 horas, el 17 de septiembre, el 29, 30 y 31 de enero, son pruebas de antígenos. Son pruebas totalmente diferentes. Según el funcionario, el caso ya se encuentra en los tribunales y ellos han aportado los hallazgos que encontraron para fortalecer las investigaciones. Aclaró que las pruebas utilizadas fueron para verificar la calidad del producto, pues estas no se emplearon para pacientes. Corren y ahí es donde se determina de que el lote no cumple con los criterios de calidad. Entonces sí se destaparon algunas pruebas, son las que se usaron, pero es importante aclarar que con pacientes ninguna de estas pruebas de ese lote que no cumplía se utilizaba, ¿verdad? En varios municipios de Huehuetenango ha existido desconfianza en los procesos de COVID-19, incluso en regiones hasta amenazaron al personal. La adquisición de pruebas falsas incrementa esa desconfianza, afirman autoridades. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y luego de la denuncia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre la falsificación de pruebas para diagnosticar COVID-19 compradas al proveedor Cron, científica e industrial, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social emitió un comunicado en el que reconoce haber adquirido 10.000 pruebas de parte de la misma empresa, pero que cuenta con el certificado del desarrollador, que es Atila Biosystems, de que estas son auténticas. Además, el Seguro Social explica que ellos realizan monitoreo de rutina sobre los instrumentos que utilizan, como es el caso de las referidas pruebas. Bueno, y para analizar el tema de las pruebas falsas, contactamos con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Fundesa. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, María Luisa. Mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender esto que tiene, bueno, al país, por decirlo menos, sorprendido. Hay una denuncia por corrupción en la adquisición de estas pruebas para detectar COVID-19 por parte del Estado que emite la propia ministra de Salud Pública. ¿Cómo analizan ustedes la situación?
Bueno, lo primero es que sin duda es una situación muy lamentable el que se esté dando este tipo de actos de corrupción y que de alguna forma pues debilitan la institucionalidad del país y por supuesto en una pandemia en la cual pues todos los guatemaltecos debemos trabajar juntos por salir adelante. Así es que pues desde ya apoyar e instar a las instituciones de justicia a que puedan hacer las investigaciones correspondientes. Comprendemos por lo que hemos escuchado, tanto en los medios de comunicación como del propio comunicado de la empresa Tila, que claramente pues esto se trata de un posible fraude, una posible falsificación de pruebas por parte de la empresa guatemalteca Cron. Y esto pues es muy lamentable, pues que claramente se quiera utilizar este tipo de mecanismos como se ha ocurrido en otros casos y que se debilite con esto la confianza en las instituciones de salud. Claro que sí. Y preliminarmente se habla de 14 funcionarios bajo investigación. ¿Cómo creen ustedes que debe cuidarse el gobierno de que no se repitan estas anomalías? Porque es tremendo y, como usted dice, debilita la confianza. Bueno, lo que vemos con esto es que claramente tenemos que como país estar claros que este tipo de instrumentos, las pruebas y a futuro las vacunas, es importante que se puedan comprar a nivel internacional y que se pueda tener el contacto directo con los fabricantes, que ese tal vez es el mensaje más importante, porque cuando se trata de este tipo de productos que son tan especializados, es mucho más sencillo si el país puede comprar directamente con los fabricantes. Y por supuesto lo que vemos es que los mecanismos de supervisión del gobierno y del Ministerio de Salud funcionaron y que el mecanismo de seguimiento al caso, porque se puso la denuncia y hay un proceso establecido para darle seguimiento, pues también está funcionando. Así es que eso es importante reconocer al Ministerio de Salud, que el procedimiento interno que ellos tienen para revisar las pruebas que están comprando antes de utilizarlas, que por lo menos tienen un proceso efectivo para poder detectar cualquier anomalía en las pruebas. Bueno, correcto. Además hay que reconocer, como usted dice, que fue el mismo ministerio el que denuncia este proceso anómalo en adquisición de pruebas. Ustedes también, como sector privado, han sido compradores de test para COVID-19. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido el procedimiento que han seguido? Lo que nosotros hicimos durante todo el año pasado, que hubo un momento en que a través de Fundesa se donó casi el 60% de las pruebas que se realizaban en el país, es que se compraban directamente a los proveedores. Nosotros traíamos las pruebas y no pasábamos por ningún intermediario y eso garantizaba la calidad y el seguimiento de toda la cadena logística. Nosotros, pues por supuesto, compramos pruebas tanto en Corea como en Estados Unidos y esto pues garantizaba la calidad del suministro y también el poder otorgarle directamente al Ministerio de Salud las pruebas que fueron utilizadas, por supuesto, en los hospitales y centros de salud pública, además de algunos centros tanto a nivel de las municipalidades como también de todo el sector del servicio de salud pública. Entonces, ¿ustedes no tuvieron tratos, digamos, con la empresa Cron, Científica Industrial o con alguna otra? No, eso hubiera encarecido el producto, por lo cual nosotros como institución del sector privado y dado que estábamos recibiendo donaciones directamente del sector privado, comprábamos fuera del país, comprábamos directamente con los proveedores que fabrican las pruebas, porque creíamos que eso era la forma más efectiva para poder garantizar la calidad y, por supuesto, el suministro de las pruebas. Bueno, hablemos ahora de la vacuna, porque esto precisamente es para poner las barbas en remojo. Si esto pasó con las pruebas, ¿qué podría pasar con las vacunas? ¿Cómo podríamos estar como país, digamos, asegurando este proceso de adquisición? El mecanismo sería comprar directamente. Así es, y eso es algo que ya el Ministerio de Salud, a través de la ley que fue aprobada en el mes de enero en el Congreso de la República, puede hacerlo. Hemos visto, por lo que ha reportado algunos medios de comunicación, que ya, pues de hecho, están haciendo negociaciones con Pfizer y eso es muy positivo, que compren directamente a los proveedores a nivel internacional,
porque como estamos viendo en todo el mundo, incluso países como Suecia, que tienen un nivel de salud mucho más eficiente que el de Guatemala, pues solo han logrado vacunar al 5% de su población. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no hay disponibilidad de vacunas en muchas partes del mundo, que todos los países están comprando, algunos han comprado, como en el caso de Alemania, han comprado 3 veces su población y no están recibiendo las vacunas que les habían prometido. Entonces, es muy importante lo que está haciendo el gobierno y creo que ahí hay que reconocer el liderazgo tanto de la ministra de Salud, el canciller, el ministro de Finanzas, de poder salir a comprar directamente a los proveedores internacionales para poder tener la vacuna en el menor tiempo posible. Y por supuesto, pues también importante reconocer la donación que se acaba de anunciar por parte del gobierno de Israel. Hemos visto cómo Israel pues ha vacunado al más del 80% de su población. Así es que muy importante el seguimiento a la custodia de esas vacunas, porque claramente pues es un riesgo el que personas del crimen organizado o de otros factores pues quieran aprovechar esas vacunas y apropiarse de ellas. Así es que va a ser importante el seguimiento y la custodia de las mismas. Sí, nosotros ya meses atrás habíamos anunciado una alerta que se daba de cuidado con las vacunas porque puede aparecer este mercado de la falsificación que es enorme. ¿Ustedes conocen, saben de algún protocolo, de algún plan que se haya hecho ya en el sector privado para poder acceder a vacunas en su momento? Todavía no. Tenemos que reconocer que todos los distribuidores de vacunas pues han establecido que para el sector privado todavía no hay negociaciones directas. Hoy por hoy solo están negociando con los gobiernos. Se estima que las primeras negociaciones pudieran ser a partir de enero del próximo año, ya directamente con privados. Y esto para garantizar que sean los gobiernos los que puedan abastecer a la población y que, por supuesto, sea el primer nivel de salud y de toda la parte de respuesta del servicio público, que puedan vacunarse todos los servidores de la primera línea de salud y, por supuesto, policías, bomberos, ejército y demás, que puedan estar también vacunados antes de que empiecen pues, a venir más vacunas al país. Lo que hemos visto como algo muy positivo es que ya se tiene por lo menos un plan nacional de vacunación, ya también el ICS ha dado a conocer cuál va a ser su plan para los próximos meses en temas de vacunación de COVID y esperaríamos que ambas instituciones, tanto el Ministerio de Salud como el ICS, puedan trabajar de la mano para vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo que se pueda. Claro que sí, todos atentos por el interés colectivo de que lleguen las vacunas que tienen que llegar y que se pueda hacer una logística de vacunación efectiva. Pero agradecemos muchísimo a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo, Fundesa, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para usted también. Y bueno, nosotros vamos a continuar informando, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Las vacunas que se esperaban para finales de febrero no llegarán. ¿Qué argumentos dio este día el Ministerio de Salud? Volvemos con más de este tema. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El jueves 25 de febrero comenzará el proceso de vacunación en Guatemala con el arribo de un lote de 5.000 dosis de la farmacéutica Moderna. Estas, sin embargo, no corresponden al programa COVAX, tampoco a adquisiciones estatales, sino a una donación de Israel. De 5.000 dosis de vacunas para combatir el COVID-19. Finalmente llegará un lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 a Guatemala, aunque hay que retroceder un poco en el mensaje del canciller para encontrar su origen. Por medio de una comunicación oficial que recibimos este día, el gobierno de Israel informó a Guatemala sobre la donación de 5.000 dosis de vacunas para combatir el COVID-19. Donación que llegará al país a través de un vuelo de la Fuerza Aérea hondureña.
Tales vacunas son fabricadas por la empresa estadounidense Moderna y llegarán a 2.500 miembros del cuerpo sanitario en primera línea de combate contra la COVID-19. Mientras tanto, aquellas previstas dentro del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud siguen postergando su llegada. Con la COVAX que hay cierto retraso porque, como ustedes se habrán dado cuenta, a nivel internacional la vacuna de AstraZeneca está teniendo problemas en las entregas. Eso sí, confirmó que Guatemala ha alcanzado ya un acuerdo con la empresa Pfizer y se han llenado los requisitos con el desarrollador ruso de la Sputnik 5. Que ya tenemos compromisos importantes con diversas empresas que fabrican vacunas. Una de ellas es con Pfizer, que tenemos ya el compromiso, esto adicionalmente a otros procesos que hemos hecho, de tener vacuna en la primera semana de abril. Y tenemos una negociación importante con la Sputnik, a la cual ya firmamos todos los procesos. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y unas 5.000 vacunas contra el COVID-19 que Israel donó a Honduras llegarán a primeras horas del jueves, así informó este martes un funcionario de gobierno, aunque el presidente hondureño Juan Orlando Hernández había dicho que la entrega de las dosis se realizaría horas antes de la noche del miércoles. El mandatario hondureño fue entrevistado por una emisora de radio local y dio a conocer que desde hace varias semanas ha tenido acercamiento con el gobierno de Israel respecto al tema de las inoculaciones. Además, Hernández agregó que se encuentran realizando las gestiones para ver si es posible comprar vacunas a Israel. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de México, Andrés Manuel López Obrador, reforzaron este martes sus críticas al acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados. Cuestionaron a la ONU y pugnaron por un pronunciamiento del G20 y por la cesión de derechos para que todos los países puedan producirlas libremente. López Obrador y Fernández se pusieron como ejemplo su estrategia de alianza que formaron para producir y envasar de manera conjunta la vacuna de Oxford y AstraZeneca para después distribuirla a toda América Latina. Países que no tienen una sola dosis. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Seguimos en el tema del COVID, pero en nuestro país, porque el Ministerio de Salud reportó este martes otros 783 casos nuevos de coronavirus, para hacer un total acumulado de 172.072 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 9 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 6.315 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 159.206. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.551 y se efectuaron 5.921 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 22 de febrero, desde las 0 horas hasta las 23:59 minutos. Congreso inicia elección de magistrados a salas de apelaciones. Volvemos con el detalle de este y otros temas luego de la pausa. Después de 16 meses con la Corte Suprema de Justicia trabajando fuera de periodo y más de medio año con un sistema de votación definido, el Congreso ha comenzado finalmente a elegir magistrados, tanto para esa Corte como para las Cortes de Apelaciones. Felipe Garrán ha seguido el proceso. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido el avance hasta ahora? Y ya han pasado por el primero. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Hoy por fin han iniciado los diputados del Congreso de la República a votar por los candidatos a magistrado tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el mecanismo que ellos mismos establecieron, son los de la Corte de Apelaciones, las Cortes de Apelaciones, los que van a tener la primera parte de este proceso, y hay que decir, eso sí, que en 2 horas con 5 minutos que estuvieron votando hoy, tan solo han podido darle la vuelta a uno de esos candidatos. Vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la actual Corte está en labores prolongadas desde octubre de 2019, mes en el que debieron
haber abandonado el cargo. En mayo se establece que el Congreso tiene que entrar a elegir a esos nuevos magistrados. En junio determinaron cuál iba a ser el procedimiento, el mecanismo para elegirlos, pero hasta hoy no se había empezado a votar por ninguno de ellos. Son 270 los candidatos para las Cortes de Apelaciones, de los cuales tienen que quedar 225, 135 titulares y 90 suplentes. De momento va tan solo uno. Hoy había en el Pleno 110 diputados para votar por ellos. 17 votaron a favor de Roberto Jáuregui, que es el único que ha sido evaluado. 93 votaron en contra, por lo tanto, ese primer candidato a magistrado de las Cortes de Apelaciones ha tenido un voto negativo por parte del Congreso de la República y no integrará dichas Cortes. Para que la gente vea más o menos cómo está siendo ese proceso, vamos a ver cómo fue el voto razonado de Alan Rodríguez, el presidente del Congreso de la República. El aspirante Hugo Roberto Jáuregui, en estricto cumplimiento a dicha sentencia, la cual modifica el proceso constitucional de elección de magistrados y provoca un atraso sin precedentes en la elección de salas de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, generando precedentes nocivos para nuestro sistema de justicia. En ese sentido, en aras de resguardar los principios de transparencia y publicidad que realicen los actos de la administración pública. Bueno, ahí escuchábamos al presidente del Congreso dar su voto negativo, por cierto, como otros 92 diputados. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, hay otros 269 candidatos para las Cortes de Apelaciones que, como decíamos al inicio, tienen que quedar reducidos a tan solo 225. Y después está también la Corte Suprema de Justicia, y recordemos que el Congreso de la República debe entrar a conocer también ya la elección de un magistrado titular y un magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad. Eso sí, el cronograma establece que estos dos magistrados para la Corte de Constitucionalidad los tienen que haber elegido para el 15 de marzo, pues dicho tribunal se va a constituir el próximo 14 de abril. También hay que decir, eso sí, que de acuerdo con el cronograma que se presentó hace poco más de un mes en el propio Congreso de la República, hoy era el día para comenzar esa elección. Ya el pasado viernes se cerró la entrega de expedientes y todos los diputados saben perfectamente quiénes son los 21 postulantes para la Corte de Constitucionalidad, y sin embargo para esta semana por lo menos no está agendado. Eso es lo que ha ocurrido hoy en el organismo legislativo. Con imágenes de Byron García, yo vuelvo contigo al set principal, María Luisa. Bueno, un proceso que debemos seguir todos los guatemaltecos, pero que parece que va a cuentagotas. Pero Felipe Garrán siempre nos informará de todo lo que sucede en ese tema. Y continuamos informando porque este miércoles Walter Daniel Sical Orozco deberá comparecer ante el juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de San Marcos. Esto en audiencia de primera declaración por el acoso a una niña. Fiscales del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, lograron la captura de Sical Orozco el pasado 16 de febrero, sindicado de la agresión sexual contra una niña de 9 años en San Marcos. Los abogados del señalado intentaron evitar que se presentara al juzgado, argumentando que había riesgo por amenazas en su contra. Sugirieron que Sical Orozco participara por medio de teleconferencia desde prisión, pero la petición fue rechazada por el juzgado. Y este día, el jefe de la FESI fue premiado por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción en Guatemala. Sandoval fue una de las 12 personas galardonadas que se eligieron a nivel mundial. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, recibió el premio Campeones Internacionales Anticorrupción que otorga el Departamento de Estados Unidos a 12 personas en todo el mundo. El comunicado de Anthony J. Blinken del Departamento de Estado, que fue difundido este martes, detalla que en todo el mundo la corrupción amenaza la seguridad y estabilidad, obstaculiza el crecimiento económico, socava la democracia y los derechos humanos, destruye la confianza en las instituciones públicas
públicas, facilita el crimen transnacional y desvía los recursos públicos y privados. El premio reconoce a las personas que han trabajado incansablemente a menudo frente a la adversidad para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países, refiere el comunicado. Agrega que la administración del presidente Joe Biden reconoce que solo tendremos éxito en la lucha contra estos problemas si trabajamos en concierto con socios comprometidos, incluidas personas valientes que defiendan los esfuerzos anticorrupción y países que trabajan para cumplir con sus compromisos con las normas internacionales anticorrupción. Sandoval, que es jefe de la FESI desde 2015, ha sido denunciado penal y administrativamente en varias oportunidades, producto de las investigaciones en contra de funcionarios del gobierno y distintas figuras públicas, así como empresarios, que ha presentado desde entonces denuncias que han sido interpuestas muchas veces por los propios acusados. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, y más de la justicia, la jueza noveno de primera instancia penal, Marjorie Aspuru, admitió medios de investigación para el juicio que enfrentará Rolando Moisés Pérez, ex colaborador del alcalde de Misco, Neto Brand. La Fiscalía Especial contra la Impunidad entregó 85 medios de prueba, entre ellos testimoniales, documentales, científicos, materiales y audiovisuales en relación con Pérez. El comienzo del debate se programó para el 17 de marzo próximo en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal. Además, en la audiencia, el abogado defensor de Pérez pidió la libertad, pero se negó debido a que, según la jueza, persiste el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Y un exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones aceptó haber cometido un error humano que benefició a la empresa Renova Ingenieros, compañía señalada de corrupción en el proyecto Libramiento de Chimaltenango. Implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango declararon ante la jueza de mayor riesgo C, Silvia de León, quien cuestionó a los señalados. El exdirector del registro de precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Yorick Alexander Campos Morales, aceptó haber cometido un error al otorgar una constancia de inscripción a la empresa constructora Renova Ingenieros en el registro de precalificados. Esa constancia validaba a la compañía que tenía la capacidad económica para hacerse cargo de la obra de construcción Libramiento de Chimaltenango, aunque en la documentación los fiscales señalan que hay falencias. Lo que yo mencioné al respecto de la constancia no fue un número de precalificado erróneo, porque era el correlativo que se llevaba. El error humano que se tuvo fue cuando se le colocó el número de resolución. Y ese error humano puede ser atribuible a mi persona. ¿Usted podía consultar el sistema para verificar que ese número de resolución correspondía a otra empresa? En el programa de apoyo están los registros de los números de resolución y se lleva un correlativo, pero el hecho de que esa constancia se haya hecho de forma manual implicó que podríamos tener algún error en el correlativo, ¿verdad? En audiencia, la Fiscalía contra la Corrupción señaló que Renova Ingenieros empezó con un capital autorizado de 2 millones de quetzales y el capital suscrito y pagado fue únicamente de 9.500 quetzales. Una de las anomalías que encontraron es que una notaria modificó la escritura social de la empresa, aumentó el capital autorizado a 27 millones de quetzales y puso como la actividad principal a la construcción. Los 5 implicados han declarado y la jueza de León tendrá que empezar a resolver. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y damos un giro en la información para hablar de tecnología y las opciones que hay para aprovechar las actividades deportivas. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta Intelab Deportes. Cuando se trata de deportes, surgen dudas sobre cómo podemos seguir conectados con nuestra vida laboral o personal al momento de realizar diversas actividades físicas. Si estás por iniciar una nueva rutina, no te pierdas las siguientes recomendaciones y descubre que con tecnología todo es más fácil. Bienvenidos a Linky Tips. Audífonos.
Si disfrutas de escuchar música mientras realizas actividades al aire libre como trotar o correr, debes elegir audífonos con tecnología inalámbrica Bluetooth que te permitirán transmitir música de alta calidad sin la preocupación de que los cables interfieran con tu entrenamiento. Encontrarás diseños que cuenten con gancho para la oreja que brindará un ajuste seguro y estabilidad durante el entrenamiento. También encontrarás audífonos con diseño ergonómico que aseguran un ajuste cómodo a tus oídos y con tamaños grandes, medianos y pequeños en sus almohadillas. Brazalete deportivo. Si te preguntas en dónde colocas tu smartphone mientras te ejercitas, la respuesta es en un brazalete deportivo. Estos brazaletes se adaptan fácilmente a tu cuerpo, no sentirás molestias mientras te mueves y cuentan con un espacio que se adecúa al tamaño de tu smartphone. Están elaborados con materiales transpirables. Con este útil accesorio podrás escuchar tus canciones favoritas mientras te ejercitas y tu smartphone no correrá riesgo de caer. Cinturón deportivo. Este accesorio es muy cómodo y funcional. Te brinda el espacio suficiente para guardar elementos como billetera, llaves o smartphone si no cuentas con un brazalete deportivo. Su cinturón es ajustable y muchos de ellos incluyen una tira reflectante para brindarte seguridad si realizas actividades de noche. La mejor opción para llevar un control durante tu entrenamiento es con un reloj inteligente con diseño ligero y cómodo. Con él podrás medir tu frecuencia cardíaca, conocer calorías quemadas y la distancia recorrida. Además, te brinda la opción de sincronizar tu smartphone para revisar notificaciones, enviar respuestas rápidas y controlar la música desde tu dispositivo. Con estas útiles recomendaciones tendrás la combinación perfecta para que tu vida diaria, salud y rutinas de entrenamiento vayan de la mano junto a la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presentó. Buenos tips, hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a apartarnos un momento, pero regresamos después de la pausa comercial. Es hora de recibir a Pamela Valdés, ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte. Es momento de compartir la información del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y de acuerdo con el INSIBUME, para esta noche tendremos unas noches más frías para las próximas horas en la mayoría del territorio nacional, cielos parcialmente nublados por otra parte, con probabilidad de que se despeje. Y estas son las condiciones de mañana para que ustedes lo puedan tomar en consideración y esperamos principalmente, mayormente soleado para el sur, cielos parcialmente nublados para el occidente, en la meseta central y para el resto de los departamentos tendremos probabilidad de algunas lloviznas acompañadas de alguna actividad eléctrica, especialmente en el Caribe de nuestro país. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos cielos parcialmente nublados para el miércoles y el jueves, pocas nubes para el viernes y las temperaturas máximas estarán registrando de 26 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla lo esperamos a las 6:22 de la mañana y se ocultará a las 6:09 de la tarde. Hasta aquí con información del clima, que tengan una excelente noche. Ahora a Ecuador, al menos 62 personas han muerto y otra veintena han resultado heridas como consecuencia de una serie de motines ocurridos este martes en 3 cárceles de Ecuador, en una acción que el gobierno considera que fue concertada por organizaciones criminales con el objetivo de generar violencia. Mire, hasta cadena perpetua podría recibir Emma Coronel Aispuru, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, de ser hallada culpable de los delitos de los que se le acusa relacionados con el tráfico de drogas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, siguió la audiencia de presentación de cargos y además nos cuenta un poco sobre el perfil de esta mujer que a sus 31 años se expone a un mínimo de 10 años de prisión. Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuru se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel.
La misma cosa con Mayo Zambada, pero Emma Coronel puede ayudar en dar información que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa. A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Durante el juicio al Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja también fueron develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta $10 millones. Laura Sepúlveda, Voz de América. Beneficiarios del estatus de protección temporal en Estados Unidos marcharon este día para exigir a Biden el cumplimiento de promesas. Las imágenes y reacciones después del corte. Militares veteranos participaron este martes en una protesta desde diversos puntos de la capital en demanda de una compensación por el servicio durante el conflicto armado interno. Los exmilitares bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 5 de la ruta CA9 Norte y en el kilómetro 15 de la ruta interamericana hacia Occidente en Molino de las Flores, Mixco. La demanda contempla que por principio de igualdad los exmilitares reciban la misma compensación que movimientos insurgentes, que según exmilitares recibieron 120,000 quetzales más tierra y casa. Y estoy acá para manifestar a favor de los veteranos soldados militares que fueron olvidados por el Estado y que durante mucho tiempo llevan año y fracción reuniéndose con la Comisión de Diálogo, quien los ha frenado para que no avancen absolutamente nada en beneficio del soldado veterano militar. La Comisión de Diálogo se ha reunido con personas que ni siquiera tienen representación jurídica. ¿Cómo es posible que se supone que a ese nivel las personas que se sienten a la mesa a negociar no tengan una representación legal de asociaciones a las cuales pertenecen? La marcha fue convocada por 5 asociaciones que reúnen alrededor de 60,000 militares en retiro. El punto de llegada fue la Plaza de la Constitución para presionar por el avance de la iniciativa 5664 para que sean compensados. Mi pregunta es ¿por qué no quiere el Estado cumplirle a los elementos del ejército cuando nosotros estábamos reconocidos constitucionalmente, mientras que los otros se organizaron clandestinamente y les terminan pagando? La Municipalidad de Guatemala informó que debido a la manifestación se deshabilitaron algunas líneas del Transmetro, entre ellas la 2, 6 y 18. Con imágenes de Fernando Cabrera y Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Volvemos con los resultados de la Liga de Campeones de Europa. No pierda detalle, lo invitamos a continuar en Noticiero Guatevisión. En Estados Unidos, cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal se reunieron en Washington este martes para marchar y presionar a las autoridades estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta el Congreso, para obtener garantías sobre su futura permanencia en ese país. No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400,000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos. Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que
si no pasa en estos días, nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS. ¡Sí se puede! Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump, en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas. Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente, que ya es hora. Los participantes de la marcha se sienten optimistas de que el presidente Biden escuche sus voces y pueda hacer algo para los beneficiarios de TPS. Al mismo tiempo, la esperanza es que el Congreso pueda aprobar una ley que permita que los tepecianos puedan vivir con tranquilidad en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y esta noche en el segmento de Cultura y Espectáculo le presentamos un proyecto internacional impulsado por el príncipe de Indonesia y que busca crear conexiones de paz a través del arte, por lo que ha escogido a una pintora guatemalteca como su embajadora. La artista plástica guatemalteca Mariana Sibold fue seleccionada por el príncipe de Indonesia, Damien Damatra, como embajadora en nuestro país para una iniciativa que busca llevar un mensaje de paz a todos los rincones del mundo a través del arte y la cultura. El objetivo es crear una red de personas que estén interesadas en trabajar unidas para promover la armonía y la tolerancia. Esto es una familiona, si lo quieres ver de esa manera, una familia internacional la que se está formando. Entonces, cuando llegas a cierta cantidad de personas, ya se solicita que se empiecen a hacer eventos. Se puede hacer, por ejemplo, una invitación a que escriban poemas, pero siempre con el fin de la paz, ¿verdad? O una canción. La idea es ir transformando esas mentecitas en que se den cuenta que es importante el mensaje que están dando a través de su arte, de todo lo cultural. Debido a que esta es una iniciativa que busca impactar a la juventud, la artista ha involucrado a su hija Rebeca, quien sueña con ser actriz y también cree en el poder transformador del arte. No es un proyecto complicado, es solo de ir hablando de boca en boca. Lo que se trata de crear una cultura de paz por medio de conexiones de paz. Entonces, en realidad, solo es las relaciones entre las personas, decirles que manden sus datos, que una persona le diga a otras 5 personas y esas 5 personas a otras 5 personas, y así se va dando la conexión. Si usted desea sumarse y conocer más de esta iniciativa, puede ingresar a la página web de Mariana Sibold y seguir los pasos que allí se indican. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Así terminamos. Gracias por acompañarnos. Mañana regresamos con más. Ahora los dejamos con visitantes de las cataratas del Niágara que pudieron disfrutar de la aparición de un arco iris en medio de la nieve y el hielo que revisen el área por estos días en esta popular atracción turística situada entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. La ola de frío a raíz de las tormentas invernales que se han extendido por gran parte del noreste de Estados Unidos generó un fenómeno óptico, dando como resultado un paisaje único.